Muy buenos días. Esta serie de devocionales de esta semana se llama Buscando diariamente el corazón de Dios. Es un plan de devocionales de 5 días, con la intención de animarnos, desafiarnos y ayudarnos en el camino de la vida diaria. Como dijo alguien, busca a Dios incluso cuando no te apetece o cuando estás muy ocupado, y Él recompensará tu fidelidad. La Biblia dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, versículo 2. La sabiduría es una mercancía preciada. La gente se siente atraída por la sabiduría. Es agraciada y atractiva. La sabiduría representa una palabra del Señor, así que su valor es enorme. La sabiduría es una razón por la cual vamos a la iglesia, escuchamos la buena enseñanza bíblica e interactuamos con mentores mayores. La sabiduría debe ser buscada y pedida. No viene naturalmente, es un regalo de Dios. La sabiduría es preciosa y extremadamente valiosa. Es un regalo que te protege de decisiones que podrían perseguirte toda una vida y te da la confianza, ya sea de continuar o de detenerte. La sabiduría es un arma que Dios empuña en nombre de sus guerreros. La sabiduría atraviesa la confusión y la reemplaza con claridad. Destila las decisiones en una secuencia de pequeños éxitos. Advierte de un peligro inminente. El sabio, sin embargo, no está inmune al pecado. Un hombre sabio o una mujer sabia aún necesita rendir cuentas, incluso más todavía. En efecto, los sabios son propensos al orgullo, por ejemplo. Un corazón sabio mezclado con orgullo piensa que puede levantarse por encima de las reglas. Puede ser sutil al comienzo, pero sus convicciones más profundas empiezan a podrirse como una base infestada de termitas. Si el orgullo no se mantiene bajo control, este convertirá la sabiduría en engreimiento. Triste es el estado de un líder sabio que permitió que el orgullo diluyera su temor a Dios. La sabiduría es el regalo de Dios para llevar a cabo sus iniciativas del reino. Si se gasta en uno mismo, se vuelve egoísta. Así que busca la verdadera sabiduría, cuya principal prioridad es Dios. Una sabiduría mutada sufre de mala práctica espiritual, pero una raza pura de sabiduría da vida espiritual. Es la sabiduría emparejada con humildad y obediencia a Dios la que nos prepara para terminar bien. La sabiduría auténtica es apropiada en toda situación. Búscala en la Biblia, en libros, personas, circunstancias, películas o experiencias de la vida y también en la creación. Una vez que la encuentres, no la des por sentado. Agradece a Dios por los desenlaces sabios. Úsala para su gloria y sus propósitos. Permitile a la sabiduría hacerte humilde más que darte un aire de superioridad. Todos somos buscadores de la sabiduría de Dios. La buscaremos hasta que lleguemos al cielo. La sabiduría es activa, está viva y siempre necesita una infusión de Dios. Usa la oración como un puente hacia la sabiduría de Dios. Pregúntale a menudo su perspectiva y su corazón al respecto. Permite que la sabiduría te acerque más a tu Padre Celestial en adoración y dependencia en Él. Dedícale a menudo tus intenciones sabias a Él. Mantén
a tu Padre Celestial como un filtro, como tu filtro para la toma de sabias decisiones. Sé un dispensador o dispensadora generosa de sabiduría para otros. Hace tiempo para que la gente conozca tu corazón y entiendan las lecciones de vida que Dios ha forjado en tu fe. Todos tenemos sabiduría que podemos ofrecerle a los demás. Saca tiempo solo para escuchar las tribulaciones de otros. Sus problemas principales necesitan atención. Hacete disponible para escuchar pacientemente con comprensión y luego, en humildad, ofrece opciones para que ellos lo consideren o consejos. La sabiduría es cortés. Da respuestas a todo cuando es pedida en un espíritu de gracia, como un compañero que busca la sabiduría. Busca sabiduría y da sabiduría. Sabiduría motivada por humilde sumisión a Dios.